Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPU TV como todos los domingos, este encuentro de 9:30 a 10 con la mejor información de primera mano, de la mano, valga la redundancia, de nuestro secretario general de ONASPU, Daniel Baldassari. En esta metodología diferente que ya hace unos cuantos meses venimos llevando a cabo, de responsabilidad, de dar el ejemplo, de cuidarnos entre todos, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Cuanto más nos cuidemos, más rápido vamos a salir de todo esto, pero hay que tomar las medidas del caso. Una medida es la distancia social, el alcohol en gel, tapabocas, bueno, y esta forma de la ONASPU, de compromiso, de mantenernos informados, ya sea por este medio, por las radios, por su nuestra OMA 60 digital, por su columna, por su suplemento con la República. Bueno, todo eso lleva a que ustedes estén informados y esta es una manera de estar más conectados con todos ustedes. Daniel Baldassari, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buen domingo. Buenas mañanas, me va bien, estamos acá, como siempre, tratando de, entre mate y mate, tomar contacto, informar, comentar los temas en los cuales está ONASPU y cómo está viendo el desarrollo de este año tan complejo. Ya llevamos 6 meses de que ingresó al país la pandemia provocada por el coronavirus, que como todos sabemos no tenemos vacuna, no tenemos remedios, y el tiempo pasa y eso crea dificultades como son las actividades, que la actividad económica, la actividad que tiene que ver con el espectáculo, con las distintas actividades, va siendo la educación, el trabajo, etcétera, que los riesgos siempre son un poco más y que, como se ha dicho, no hay otro camino de ensayo y error. Y a veces esto tiene que ser una cuestión que sin bajar los brazos, sin entregarnos a esta situación, tenemos que estar muy atentos para no bajar la guardia, porque de ello dependerá, como siempre, que hagamos las cosas de manera responsable, como hacemos los adultos mayores de siempre. Tal cual. Y que ahora en esta pandemia tenemos que hacerlo, seguirlo haciendo, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer con las medidas, siempre con las medidas. Daniel, pinta esto para rato, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Uno tiene la esperanza de que a fin de año se pudiera ver algún cambio, pero la mano viene complicada en todos lados, ¿no? Sí, donde no han hecho estas cosas que decimos, parecería que es tan fácil que no bajar la guardia, no facilitar, hacer las actividades que tenemos que hacer, pero con los cuidados que hoy ya hay una amplia experiencia de cuáles son las cosas que realmente perjudican y ponen en riesgo la vida de las personas, que tiene que ver con lo que hace a la cuestión que va llevándonos de que, vengan los problemas. Y para evitar esos problemas, yo creo que no hay que cederse, y algunas de las cosas que están clarísimas en esto es que hay que usar tapabocas de manera sistemática como una prenda más que tenemos que tener en cuenta de seguir llevando adelante. Y luego lo que tiene que ver también con evitar la aglomeración de personas, el guardar las distancias, el tratar de andar por lugares donde no haya concentración, es decir, aquellas cosas que ya se saben que son las que más nos perjudican y las que producen estos momentos en los cuales se agudizan los contagios y las personas que aparecen en esa situación. Por lo tanto, a ver, ¿cómo vamos haciendo para que esto nos permita hacer las cosas que tenemos que hacer, pero cuidándonos? Como dice, esto va para largo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el encierro solo jugó un papel en un momento, pero que eso solo no se puede mantener y hay que buscar la forma de, poder atender ese aspecto. La salud no es solamente el coronavirus, la salud son muchas otras cosas, y si nosotros solamente atendemos un aspecto que hoy tenemos planteado, que tiene que ver
con el COVID-19, está claro que nos vamos a enfermar de alguna otra cosa, ya sea por no podernos atender por parte del médico, de la mutualista, del hospital, de la policlínica, de aquellas dolencias que tenemos que atenderlas porque si no se nos van a complicar. Porque aquel que tiene, por ejemplo, un problema con la presión y no hace un control, se puede complicar. Aquel que tiene, por ejemplo, alguna tendencia a que el colesterol se le aumente y que de repente está alimentándose con cosas no controladas y de repente no sabemos qué está pasando con el colesterol, hay que controlarlo. Y esas cosas tenemos que hacerlas porque o si no, quizás nos defendemos del coronavirus, pero no nos defendemos de otras dolencias que la gente en general y los adultos mayores en particular, que somos un sector de riesgo, tenemos siempre que atender. Daniel, en esta situación dada por la pandemia, la UNASPO ha seguido trabajando y acá en UNASPO TV hemos dado muestra de ello, ¿no? La cantidad de reuniones se ha llevado a cabo, los regionales, en fin. Pero hubo una reunión muy importante del CDN que resolvió una cantidad de cosas muy importantes, que entre otras, por ejemplo, lo que te hemos preguntado más de una vez, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el Congreso? En fin. ¿Qué fue lo que se trató puntualmente, Daniel, en el CDN? Bueno, lo primero hay que decir que fue una reunión muy productiva, con un estado de contribución, de ánimo, de unidad, como amerita y como impone la actual situación. Es decir, acá se trata de cerrar filas y de poner por encima de todo los intereses generales, por encima de los intereses particulares, y a eso a todos nos corresponde hacer el esfuerzo que sea necesario para que ello transcurra de esa manera. Ayer fue una buena reunión, que yo creo que fue un buen corolario, un buen cierre de lo que fueron las asambleas regionales informativas que hemos hecho a lo largo y ancho del país a través de la plataforma Zoom, y que allí hemos reunido un importante número de asociaciones con las dificultades que tiene esta forma de participación y que no siempre todos nosotros estamos en condiciones de manejar bien la tecnología, pero nos ha permitido transmitirle al conjunto de los jubilados y pensionistas, de las asociaciones, en qué está UNASPO, qué cosa está realizando, cómo la está viendo, cuáles son las dificultades y cuáles son las cosas a favor que hemos ido obteniendo a lo largo de este tema. Es decir, lo que tiene que ver con la Operación Milagro, su continuación, lo que tiene que ver con el plan Ibirapitá y cómo está y cómo se está pensando que se debe de continuar. Es decir, todas aquellas cosas que tienen que ver con los jubilados y los pensionistas, que es la razón misma de existir de la UNASPO y fundamentalmente de las asociaciones en esa ida y vuelta, que es que las asociaciones han constituido esta central de asociaciones que es la UNASPO, y al mismo tiempo como las asociaciones son fundamentales para la UNASPO, es decir, que ambas cosas es de un ida y vuelta, de una retroalimentación que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, eso fue el tono de la reunión. Luego los temas. Allí el Consejo Directivo Nacional de UNASPO, la máxima autoridad entre Congreso y Congreso, recibió el informe que hemos realizado allí con temas que tienen que ver muy importantes, como es, bueno, qué está pasando con el presupuesto que ha sido presentado en el Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, cómo están las previsiones presupuestales para los distintos programas, cómo está la cosa que tiene que ver con los cuidados, con la atención a la salud, lo que tiene que ver con la vivienda y cuáles son los recursos que se van a destinar a seguir construyendo vivienda y atendiendo todo lo que tiene que ver con la vivienda. Es decir, qué pasa con los tickets y las órdenes para atenderse la salud a aquellos sectores que tienen ingresos más bajos, qué pasa con las tarifas
de UTE, del Supergas, de OCE, de Antel, es decir, de aquellas cosas que no habiendo tenido una situación de compensación de lo que ha sido el aumento del costo de la vida y en particular de aquellos artículos que más consumimos, cómo ello ha afectado en nuestro presupuesto anual de los jubilados y de los pensionistas, anual y mensual, y en fin, todos aquellos temas que tienen que ver con ello. Bueno, nosotros allí estamos siempre atentos. El presupuesto es fundamental. Del presupuesto dependerá por 5 años qué es los dineros que se va a contar cada año para atender las distintas políticas sociales en lo que tiene que ver con los adultos mayores, pero también con aquellas personas que tienen elementos de invalidez, de dificultades varias y que tienen que tener los cuidados necesarios para que la familia pueda hacer frente a ello y al mismo tiempo trabajar, estudiar y cumplir con lo que cada familia tiene que llevar adelante. Es decir, que todo lo que tiene que ver con el presupuesto quinquenal, que quiere decir que por 5 años, es una etapa muy importante y que se ha empezado a tratar en el Parlamento Nacional. Entonces, hemos examinado esta situación que tiene que ver con el presupuesto general y hemos resuelto, cosa que ya hemos hecho, pedir una reunión con la Comisión de Presupuesto al Parlamento. Luego de ser considerado en esa instancia, pasa al Senado de la República. Pero también estamos muy preocupados por lo que es el presupuesto para el Banco de Previsión Social. Presupuesto que se elabora de acuerdo a lo que hace a las indicaciones, a las pautas resueltas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es decir, por el contador Alfi, para el Banco de Previsión Social. Y todos sabemos que el Banco de Previsión Social, aunque uno a veces escucha algunos comentaristas, algunos muy destacados, algunos que han escrito un libro especialmente para establecer cuáles son los males que tiene la seguridad social, y que luego opinan a través de los medios de comunicación y de la televisión en particular, y que van formando opinión o tratan de formar opinión. Pero realmente nosotros creemos de que esas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto se inscribe dentro de un presupuesto con recortes y con la forma de dar las prestaciones que afectan al conjunto de lo que tiene que ver, por ejemplo, con los niños. Todos sabemos que la asignación familiar tiene 2 componentes. Uno que la paga, la presupuesta y la paga el Banco de Previsión Social, pero la paga en función del cumplimiento de cierta exigencia que tiene la asignación familiar para los niños por parte de los padres, que es asegurar que ese niño va a la escuela, va a los centros de enseñanza y recibe la formación correspondiente. Es decir, la asignación familiar es parte de una política más general que tiene que ver con que facilitar que la educación llegue a todos los niños y que la formación escolástica sea por parte de todos los sectores de la población. Para eso se paga. Bueno, se quiere cambiar eso, pagarlo de otra manera, son cosas que afectan y que preocupan mucho. Hay otros aspectos que tienen que ver con la vivienda y la situación de la vivienda en lo que tiene que ver con los jubilados y los pensionistas. Tiene que ver con que el presupuesto que se ha programado y que se ha presentado en el Parlamento, ya ahora estoy hablando del presupuesto quinquenal, se mantiene la cantidad que se había dispuesto para el año pasado, pero hay una inflación de todo el año pasado, hay una inflación, hay una devaluación del dólar y eso afecta con las posibilidades de poder realizar determinadas cuestiones. Estamos viviendo una situación extraordinaria con el coronavirus que nunca la habíamos vivido
y que ahora eso demanda también atención, medidas extraordinarias. Entonces, todo esto hemos estado examinando en la reunión de nuestra dirección y también otros temas que tienen que ver con lo que hace a la realización de las reuniones orgánicas de ONASPO. Estamos hablando de los regionales, que hemos podido hacer ahora finalmente este año, no pudimos hacer en el primer semestre, cuando empezó mismo la pandemia, que llegó al país, y luego en esta seguimos teniendo dificultades para las reuniones presenciales. Por lo tanto, hicimos estas reuniones informativas de los regionales y como el Congreso estaba fijado para los días 8 y 9 de octubre, se ha resuelto suspender la realización de este Congreso porque no existen las condiciones mínimas para trasladar gente, adultos mayores, desde todos los departamentos del país hacia un punto, allí concentrarse en un lugar y convivir allí en reuniones importantes, que es muy difícil mantener el distanciamiento y que todos somos adultos mayores, bueno, con buen criterio y teniendo en cuenta que este era un congreso programático, es decir, para discutir programa, entendimos que no era necesario, no era imprescindible, fatal, tener que correr todos esos riesgos y que era posible suspenderlo por de momento, tentativamente para el mes de junio del año que viene. Y después vamos a explicar por qué para el mes de junio del año que viene. Primero, porque hoy tenemos una situación con el coronavirus que no está certera la situación. Y si bien hemos aprendido a convivir con esta realidad, los datos también de esa misma realidad es que seguimos sin tener una vacuna, que el día que venga habrá que ver cuándo llega, cuándo nos toca, porque nunca en la historia de la humanidad se había tenido que vacunar a tanta gente de manera simultánea en el mismo momento, por lo tanto no podemos estar pensando en que vamos a vacunarnos todos de una vez, como lo hemos hecho otras veces. En el mundo no puede vacunarse a la misma vez porque no hay vacuna, no hay quien fabrique, quien produzca la cantidad de vacunas necesarias para ello. Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, no tenemos remedio para este tipo de enfermedad. Y esto, junto con otras enfermedades, complican el conjunto de la situación sanitaria de la población y por lo tanto hacerlo ahora. ¿Por qué en junio? Porque en junio, el año que viene, en noviembre, tenemos la elección de los representantes sociales en el directorio del BPS. Eso está puesto por constitución, es decir, y por ley, y por lo tanto no podemos no realizar. Ustedes se han dado cuenta de que la propia elección departamental de los intendentes, de las juntas departamentales, de los alcaldes y los concejales, primero se iba a hacer en mayo y luego hubo que hacerla a fines de septiembre como va a ser ahora. Bueno, nosotros, si hay una situación ahora de que se le va agarrando la mano a esta situación, seguramente que la elección para el director del BPS va a ser tal cual está fijada para el mes de noviembre. Por lo tanto, tenemos que hacer el Congreso en el mes de junio, donde elijamos los representantes de ONASPO para integrar la lista que va a presentar ONASPO en una elección que, como hemos dicho, ya tenemos elementos que nos van indicando de que va a haber otras representaciones que nos van a disputar. En realidad, en el sector de diputados, en el sector de jubilados y pensionistas, siempre hubo otra lista desde el año 92, cuando fue la primera vez que se eligió representantes para el BPS, representantes sociales,
y que nosotros esperábamos que iba a haber. Pero hemos detectado que hay mucho interés por parte de actores muy poderosos y que en los últimos años han ganado posiciones que los hace aún más fuertes y que por lo tanto mantener esta enorme conquista que ha significado los directores sociales en el directorio, en la gestión del BPS, se hace necesario poder contar con toda la energía necesaria y los tiempos para poderlo hacer. Entonces, la idea es suspender el Congreso hasta tentativamente para el mes de junio y allí en el mes de junio elegir nuestros compañeros que van a integrar la lista para la elección y también adelantar, eso es una cosa que va a ir a consideración, pero adelantar seguramente la elección de la propia dirección de ONASPO, de tal manera que en ese congreso sería un congreso totalmente elector, o por lo menos fundamentalmente elector, y estaríamos resolviendo esa situación. Bien. Una pausa, Daniel, y en la vuelta vamos a hablar de dos temas importantes. El primero, se viene una fecha muy importante, el 1 de octubre, y la otra, una reunión pactada con la ministra de Vivienda. ¿Te parece? Sí, cómo no. Ya seguimos, estamos en ONASPU TV. Hola, soy Susana, pertenezco a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Peñarol. Yo soy ONASPU. El plan Ibirapitá nos acercó a la tecnología, nos ayudó a vencer la soledad, por eso queremos que continúe y se mejore. Yo soy Luis, de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Paz. Yo soy ONASPU. Queremos rebajas en los tickets, órdenes de medicamentos para las pensiones mínimas. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red, llegando a cada rincón del país. Daniel, vamos a empezar por la fecha, ¿no? El 1 de octubre, ahora se le denomina Día de las Personas Mayores. Un día que es para reflexionar, para darnos cuenta, para comprometernos más, para reclamar más. ¿Cómo lo ves, Daniel? Yo lo veo primero como la reafirmación de una fecha internacional resuelta por Naciones Unidas en una asamblea general de todos los países del mundo. Es decir, eso tiene una enorme fuerza desde el punto de vista de llevar adelante políticas que tienen que ver con los adultos mayores y sus derechos. Segundo, como todos sabemos, hay que pelear permanentemente porque aquellas cuestiones que son letras se transformen en realidades. Y siempre cuesta que aquellas cosas que tienen que ver con las personas, más allá de que a veces se hace discurso y se dice que elaboramos políticas pensando no en los grandes organismos, sino en las personas, pero que a veces las personas solas e individualmente no tienen forma de hacerse con la necesidad de contar con el derecho, con determinado derecho. Es por eso que el 1 de octubre existe ese día como un elemento de recordación, que tenemos un compromiso como país, que ha sido aprobado esa resolución internacional por nuestro Parlamento Nacional, es decir, con el voto de todos los partidos políticos, de todos los representantes, de los diputados que elegimos en cada elección, toda esa gente votó. Por lo tanto, el tema es cómo nosotros aseguramos de que esta situación que tiene que ver con los derechos de los adultos mayores se va consagrando en un derecho intocable, inviolable, respetable,
y respetuoso como tiene que ser. En las presentes circunstancias, coronavirus mediante, los adultos mayores tenemos muchas dificultades. Algunas de ellas tienen que ver con el encierro, con el vivir solo, aquellos que viven solo y sola, que son a través de una compulsa que se hizo en el país no hace tanto tiempo, se determinó que había 120.000 personas mayores de 65 años que vivían solas y solos. Bueno, esas son personas que tienen derechos que hay que atenderles, pero todo lo que tiene que ver con los cuidados y con un conjunto de derechos que a veces, cuando se empieza a mirar por el interés más chico que tiene que ver con lo fiscal, y si me cierran los números o si no corto, y entonces a veces cortamos por el eslabón más débil de la cadena humana, si no estamos bien atentos, eso sucede. Y estamos en medio de una situación donde para nosotros somos un sector de riesgo, y eso se puede interpretar de varias maneras. Primero, se puede interpretar sobre la base de decir hay que facilitar y dar todas las facilidades posibles para que este sector de personas que está más expuesto cuente con todo lo necesario para poderse cuidar y para poderse, porque se puede no morirse de coronavirus, pero se puede morir por otra razón que no es atendida, por lo tanto eso es fundamental que se tenga en cuenta. Luego lo que tiene que ver con la parte económica, esto ha supuesto en un momento donde hay devaluación, donde se ha perdido la capacidad de compra de parte de las jubilaciones y pensiones en general, pero estamos hablando de aquellos que tienen mayores dificultades. Entonces, es necesario también decir que este año, por la situación que estamos viviendo, el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores del 1 de octubre pasa por reafirmar la plataforma reivindicativa que tiene que ver con los adultos mayores. Y eso es lo que vamos a hacer el 1 de octubre en una movilización que junto con otras organizaciones sociales se está preparando, se va a dar a conocer, se va a difundir estas cosas que yo estoy diciendo, el derecho de los adultos mayores, y por lo tanto estaremos marchando ese día, primero de 15 horas, desde la explanada municipal a la Plaza Independencia, portando distintivos, guardando las distancias correspondientes y los cuidados correspondientes, pero que es posible con todas esas medidas poder realizar una demostración de los adultos mayores, cosa que UNASPO espera que se pueda realizar en Montevideo, pero también en todos aquellos lugares, algún tipo de actividad que sea posible llevar a cabo. Vamos a reiterar, Daniel, es el 1 de octubre a las 15 horas, concentración en la explanada de la Intendencia, y de ahí marchamos caminando a la Torre Ejecutiva. Exactamente, eso es el programa. Van a haber previamente muchos elementos de publicidad, de información, de conocimiento para todos, pero que va a estar centrado en ese hecho. Bien. Daniel, nos quedan 2 minutitos. Un hecho muy importante es la reunión que van a mantener ustedes con la actual ministra de Vivienda, Irene Moreira. Sí, el 1 de octubre también, a la misma hora, en el Ministerio de Vivienda hemos sido convocados por parte de la señora ministra. Nosotros habíamos tenido una reunión con ella antes de que ella asumiera como ministra. Ahora la hemos solicitado una segunda reunión ya para entrar a hablar directamente de los problemas de la vivienda para los adultos mayores. Allí estará una delegación de UNASPO representando a los jubilados y a los pensionistas en esa reunión con la ministra de Vivienda allí en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y luego iremos informando a los compañeros y las compañeras qué es lo que ha ocurrido en esas circunstancias.
Daniel, ha sido un gustazo como siempre. Reiterar que el 1 de octubre es una fecha muy importante, que vamos a estar todos allí en la explanada municipal caminando hacia la Torre Ejecutiva y que vamos a hablar posteriormente de esta reunión tan importante con la ministra de Vivienda para ver cómo sigue un tema central como es la vivienda para los adultos mayores. Y una cuestión también que quiero ir adelantando, que el 7 de octubre se cumple el 28 aniversario del primer director social que tuvimos los jubilados y los pensionistas, los trabajadores y los empleadores, que será una actividad que se va a organizar en la sede central del BPS en Montevideo, en los lugares donde sea posible organizar actividad, como una forma también de recordar y de revalorizar permanentemente esta gran conquista. Un abrazo, Daniel. Buena semana. Igual para vos, Néstor. Que pase bien. Nos vamos en el encuentro con ustedes en 7 días para compartir mucha más información aquí, en UNASPU TV. Que pasen bien.